de las 6 de la tarde y así como en el bloque anterior escuchábamos los testimonios en primera persona de las mamás de los pacientitos del Garrahan, tema que por supuesto lo vamos siguiendo minuto a minuto. Nosotros hacíamos en aquel momento, por si recién te enganchaste vos que estás del otro lado, una comparación, ¿no?, entre residentes de Garrahan y residentes de Provincia de Buenos Aires. Y ahora se armó todo un quilombete que queremos primero preguntarle para que nos despeje dudas de, ¿no era que un R1 ganaba 1.150.000 en la provincia de Buenos Aires? Ayer, en la movilización que hubo acá en el centro de La Plata, decían que era 880.000. Mamá Roxana, que le mandamos un beso grande, nos trató de explicar, pero tenemos a una residente en psicología, así que nos viene muy bien, para que nos cuente, porque yo sé que cambió también la reglamentación del residente hace un tiempito, 2 años ahora como mucho, y entonces hay que entender R1, 2, 3, 4, ¿quiénes son los que ganan 880.000? Para mí, los que no tienen ni guardias, ni ningún otro extra ahí en su recibo, y que no son médicos. Pero bueno, vamos a hablar con la residente que tenemos en línea, que la tiene mucho más clara que nosotros, que estuvimos igual investigando, pero es un paño que uno, bueno, no conoce, así que mejor en primera persona siempre. La tenemos a Cecilia Quintana en línea, es residente, como te contaba, de psicología en el Alejandro Korn, también es de multicolor, y vamos a sacarnos primero estas dudas y después, por supuesto, visibilizar el reclamo que, a ver, a lo largo y ancho de todo el país, salud pública mal pago, no, creo que no tenemos duda, pero me parece que está bueno también para que el del otro lado diga, en un momento donde la gente no cree en el periodismo, en los medios, en lo que le cuentan, bueno, ¿por qué gana una cosa uno y por qué gana una cosa otro? Me parece buena la aclaración. Cecilia, ¿cómo estás? Mariana Sotele te saluda, gracias por atendernos, ¿eh? Hola, buenas tardes Mariana, ¿cómo estás? No sé si se me escucha bien ahí. Perfecto, ¿vos me escuchás bien a mí? Sí, bárbaro. Bueno, primero ponernos un poquito en tu paño, porque viste que es muy específico, y que si bien todos ganan mal, eso es una verdad indiscutible, me parece que vale la pena la aclaración. ¿Por qué hay residentes que ganan 880.000 en PBA y residentes que ganan 1.150.000, 1.400.000, el R4, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Pero vayamos al residente de 880.000 y el de 1.150.000. ¿Cuál es la diferencia? Ok, bueno, sí, eso tiene que ver con algunos plus, con algunas diferencias. Nosotros, digamos, tenemos, antes era quizás más claro porque no estaban ciertos plus, como plus de guardia, plus de zona de baja cobertura. Año a año uno cobra un poquito más a medida que va pasando de año, ¿no? Bien. Entonces el R1 siempre es el más bajo. Ahora, hay casos en donde si uno hace guardia, que esto no sucede en todas las especialidades. Por ejemplo, trabajo social es una especialidad que no hace guardia. Nosotros tenemos en primero y en segundo, pero bueno, las residencias médicas tienen los 4 años. O sea, es muy variable. Arquitectura, que es otra residencia que es relativamente nueva, tampoco hace guardia. Derecho, hay varias especialidades que no hacen. Después hay otro tipo de plus, que es el plus por baja cobertura, que tiene que ver con las zonas en donde se llenan la mitad de los cupos de la resi o no. Y eso es muy variable, digamos, zona a zona, pero por eso, digamos, un sueldo de un residente que no hace guardia, que hay muchas especialidades que no tienen guardia, y que no tiene ese plus por zona de baja cobertura y demás, efectivamente está cobrando por debajo de los 900.000 pesos. Bien. Y el residente que por ahí cobra 1.100.000 y pico, es el que tiene todo lo otro, digamos, y que además está en tercero o cuarto año. O sea, es variable, no es que hay un único recibo de sueldo, pero bueno, de todas maneras, lo que me parece que es importante aclarar es que, por un lado, está muy por debajo de la canasta básica familiar, Sí. que se calcula un INDEC en 1.700.000, y por otro lado, que la característica de la residencia es que te retiene la matrícula, o sea, es un trabajo de dedicación exclusiva. Claro. Formás en servicio y digamos, terminás como especialista cuando terminás la residencia, pero bueno, no podés, digamos, ejercer o utilizar tu matrícula en otros ámbitos, por lo cual, bueno, está claro que
que no llegamos a fin de mes y yo, por ejemplo, en mi caso en particular, bueno, no tengo que mantener a nadie, no tengo familia, vivo con una amiga y comparto el alquiler, pero la realidad es que así todo no llego, digamos, no alcanza. No, es que estás muy abajo y además uno, por más que está bueno que vos nos cuentes también tu día a día, pero bueno, no es el parámetro, ¿no es cierto? Siempre en nuestro país nos manejamos con la familia tipo, porque es como la familia históricamente de consumo para poder tener un parámetro. O sea que estaba bien lo que nos decía la oyente, que todos los R, todos los residentes son lo mismo, o sea, es lo mismo, no importa si es médico o no médico, arrancan de 880. Ahora, si sos médico más estos plus que vos decís, están en un palo 150. Y si vos no tenés posibilidad... Sí. Como máximo, sí. Como máximo, bien, perfecto. Bueno, por eso yo lo que me refería era que los residentes no médicos no tenían posibilidad de la guardia. Acá ella nos aclara que generalmente pasa eso, tal cual. Sí, nosotros un poco como que la consigna de la que partimos es el salario y la verdad que tomamos cierto impulso a partir de la lucha del Garrahan, primero porque nos solidarizamos desde el primer día, pero además porque, bueno, compartimos la realidad, digamos, de estar por debajo de la canasta y además de ver cómo termina siendo un sistema que es de excelencia, de formación, vos te formás con compañeros de planta, pero que, bueno, por una realidad material, digamos, a veces no termina siendo la primera opción de alguien, un pibe que recién se recibe, y nosotros queremos defender lo público, o sea, muchas veces lo que siempre se repite, ¿no? Sin residentes no hay hospital, y eso es así realmente porque sin ese, digamos, el trabajo de los residentes, realmente no se puede sostener la demanda que están abarcando los hospitales, que además se agrandó mucho en el último tiempo. Esto incluso no como un dato, digamos, que diga yo, sino incluso confirmado por el mismo ministro de Salud, el Nicolás Kreplak, que desde que asumió Milei hasta ahora, aumentó aproximadamente un 30% la demanda en las guardias, tanto, o sea, clínicas como salud mental. Nosotros, particularmente, yo estoy en un hospital especializado en salud mental, bueno, nada, la demanda aumentó un montón y eso tiene que ver, bueno, con la desregulación de las obras sociales o con, bueno, no poder acceder ya a una prepaga o la gente que se quedó sin obra social, bueno, empezó a acudir al hospital público y centralmente, digamos, recayó en todo lo que es provincia, que tenés desde el conurbano bonaerense, La Plata, hasta, bueno, todas las localidades del interior de la provincia, ¿no? Entonces, desde luego que denunciamos que hay un vaciamiento en la salud a nivel nacional y que además no arrancó hoy y que nosotros laburamos, digamos que esto impacta en que tengamos que laburar más en peores condiciones, tanto nosotros como nuestros compañeros de planta y además, bueno, esto, con las condiciones edilicias, con la falta de insumos, muchas veces, que la realidad es que es muy terrible. Por ejemplo, yo dentro del campo de la salud mental, dentro de lo que es la ley de salud mental, se tendría que destinar un 10% del presupuesto total de salud para lo que es salud mental. La verdad que no sé, no tengo el dato del año pasado, pero de todos los años anteriores, desde su sanción y reglamentación hasta la fecha, nunca pasó del 2 y piquito del porcentaje. Entonces, eso ya te habla, digamos, de cómo vamos a estar en cuanto a la cobertura que hay, la cantidad de cargos. Bueno, la respuesta que vos puedas dar a una demanda que es cada vez más grande en salud mental y presentaciones que son cada vez más complejas, la verdad. Sí, clarísimo. Todo eso es un poco lo que ayer queríamos visibilizar, ¿no? Sí, tal cual. Por eso me pareció pertinente, bueno, poder comunicarnos con ustedes y siempre hablamos igual también, por supuesto, de nuestros profesionales, tanto de la salud, de educación, de lo que fuere. Obviamente que uno está mirando con mucha atención lo del Garrahan porque, bueno, es un hospital modelo en Latinoamérica, nuestro hospital de niños también, así que no descuidamos y no sacamos tampoco la mirada de ahí, pero nos parecía
interesante hoy traer, digamos, la voz de una mamá que ya escuchamos hace un rato de un pacientito y vos por parte de los residentes. Decime lo más sintético que puedas, porque viste que es radio. Esto nunca se dijo, pero bueno. ¿Qué cambió hace un año y pico o dos con el tema de los... ¿Qué logro habían conseguido? Claro, el cambio es que logramos un reglamento. Es un reglamento que, entre algunas cosas, lo que hace es regular que las guardias de 24 horas pasen a ser de 12, que haya un descanso post-guardia, porque antes, digamos, no estaba reglamentado eso y quedaba criterio de cada servicio. Claro. Y demanda, por ahí vos estabas 24 horas de guardia y después atendías hasta las 5 de la tarde del día siguiente. Entiendo. O sea que trabajabas más o menos 36 horas de corrido. Bueno, el reglamento, entre otras cosas, alguna de las demandas más importantes, es que las guardias sean de no más de 12 horas, cosa que incluso se discute y está prohibido en otros países del mundo atender 24 horas seguidas. Nosotros como residentes hoy tenemos ese derecho, los trabajadores de planta trabajan 24 horas seguidas, y también empezar a tener aportes jubilatorios. Claro. Porque nosotros figuramos en última instancia como becados. ¿Sí? Y bueno, el ser becado, que en la provincia hay 25.000 becados más o menos, que entraron, entiendo que desde la pandemia a la fecha, o si no fue en total ese número, fue un poco menos, pero bueno, el ser becado es no tener derechos laborales, no tener aportes, no tener, bueno, vacaciones, y bueno, la verdad es que uno se forma 4 años, 5, si hacías la jefatura, con una modalidad intensiva de laburo, y todo eso, digamos, no iba a tus aportes. Claro. Entonces, bueno, la CPR, que es la Comisión Provincial de Residentes, que es el espacio asambleario que tiene décadas, o sea, existe. Yo me sumé al grupo de WhatsApp cuando empecé a ser residente, pero es como algo que se va transmitiendo de generación en generación. Una de las grandes demandas que siempre nucleó y que, bueno, movilizaciones, años y bueno, y cortes y paro y esto y lo otro, siempre fue, digamos, esas sean como algunas de las banderas más importantes. Claro. Sí, clarísimo. Y no importa la cara del gobernante, porque eso también es importante, y son pocos, ¿viste? Los que resisten archivo de la cara que esté, yo avanzo con mis reclamos. Gracias por esta comunicación, fuiste clarísima, nos sacaste todas las dudas, y vamos a seguir de cerca el tema, por supuesto. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego. Besote. Bueno, ahí estaba Cecilia Quintana, residente de psicología en Alejandro Korn, bueno, un hospital ícono también en todo lo que es salud mental para nuestra región, que es un tema que apartado, ¿no? Otro tema aparte, tenemos todo un apartado de la crisis que hay en salud mental también.